Hay algo en la escritura que es colectivo, dice Juliana Kiers. Y hoy conversamos con ella. Nosotros somos Hablemos Escritoras, transmitiendo desde Austin, Texas. Y ella es una poeta, dramaturga y guionista argentina, radicada en Alemania. Ha ganado premios como el Neue Szene 7 auf der Deutsche Oper y el Salzkammergut 2024. Ha presentado sus trabajos de arte, escritura y performance en lugares como Singapur. Le damos la bienvenida a ella y a ustedes a nuestro episodio 686. Yo soy Adriana Pacheco. Qué maravilla con esto del internet y de Zoom y bueno, alguna cosa nos habrá dejado la pandemia, que ahora podemos estar tan lejos, en tantos lugares, con tantas personas al mismo tiempo. Es maravilloso poder ahora viajar lejos para entrevistar a una escritora que además está metida en campos que nos va de verdad a fascinar aprender de ellos, como es la dramaturgia, como es la ópera, como es el feminismo, la enseñanza de la literatura desde el feminismo. Bueno, le doy la bienvenida a Juliana Kiers. ¿Así lo pronuncio bien tu apellido, Juliana? Sí, perfecto. Muchas gracias. Es un placer estar acá. Pues platícanos, ¿en dónde nos estás escuchando ahora para que todavía más nos emocione que podemos hacer esta conversación a distancia? Bueno, yo vivo en Berlín, pero ahora justo en este momento estoy en Buenos Aires Ah, porque soy de Argentina, así que vine a visitar, así que estoy como entre territorios. qué lindo, eso me encanta. ¿Y qué estás haciendo en Berlín? ¿Por qué Alemania? Bueno, en realidad llegué a Alemania por una residencia de literatura llamada Academy Schloss Solitude, que es una residencia interdisciplinaria, digamos, yo estaba como en literatura, pero hay artistas de todas las disciplinas, y me mudé, digamos, al sur de Alemania, a esta residencia que queda cerca de Stuttgart, por 9 meses. Y desde ahí, digamos, fui para Berlín. También es una ciudad de la que me enamoré de a poco Claro. y también tenía como amigues, conocides. Fui construyendo también como una comunidad de artistas y escritores estando en esta residencia. Entonces fue como un poco orgánico. Nunca pensé que iba a vivir en Berlín. Pero bueno, hoy en día estoy dando talleres de escritura, trabajando en distintos proyectos, en Alemania como en Europa. Qué maravilla. Pues ahí vive una historiadora que también apreciamos mucho en el proyecto, que es Patricia Cerda, y sé que hay una gran comunidad. Cristina Rivera Garza estuvo haciendo una estancia, y bueno, Berlín es un centro importante para la literatura, también en español, ¿verdad? Sí, 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 por supuesto, digamos, estos últimos años realmente incluso, bueno, antes desde que yo llegara, ¿no? Como que había una escena hispanohablante muy rica, como, sí, con muchos ciclos, muchos festivales, y estos años que viví en Berlín creció exponencialmente. O sea, como que realmente todas las semanas uno puede ir a escuchar lecturas en español, hay festivales que nuclean iniciativas, hay 3 librerías en español, como a mí me sorprende, la verdad. Fue como Claro. una sorpresa que no sabía que estaba sucediendo y también formar parte de esa escena es como muy inspirador. Claro, claro, definitivamente. Cuéntanos un poco de tu formación. ¿Tú naciste en Buenos Aires? ¿Eres porteña? ¿Con quiénes estudiaste? ¿En dónde estudiaste? Sí, yo nací en Buenos Aires y estudié dramaturgia primero en la EMAD, en la Escuela Metropolitana de Arte Dramático de acá, que depende de la ciudad de Buenos Aires, con Mauricio Cartún, con Alejandro Tantanian, bueno, con tantos otros en la carrera. Y después hice también un par de años en cine, y después también hice un par de años de la licenciatura de Artes de la Escritura. Y a partir de ahí me fui formando también en muchos talleres independientes con diferentes escritores y escritoras que admiro mucho, que también lo sigo haciendo. Y una vez que me mudé a Europa, bueno, fui invitada a un programa de ópera y empecé a formarme en ópera también, para escribir libretos de ópera. Qué bien. ¿Cómo es esa disciplina? Cuéntanos. Tenemos a cantantes de ópera en el proyecto, me encanta, pero escribir para ópera, ¿cómo es esto?
Bueno, para mí es fascinante. Digamos, viniendo de la dramaturgia, yo en el momento en que empecé a escribir ópera había dejado un poco de escribir obras de teatro y estaba dedicándome más a la poesía o a hacer también proyectos interdisciplinarios entre escritura y artes visuales o artes sonoras. Y, y un poco de casualidad, digamos, de casualidad no casualidad, fui invitada por una compositora a escribir una ópera. Ella conocía mis obras de teatro y hubo algo de entrar en esa escena que me resultó como muy sorprendente en el sentido de que una como dramaturga o escribe un texto y eso puede ser publicado, ¿no? Como más allá de que después en la puesta la directora o el director puede tener como su libertad para trabajar el texto, pero en ópera uno escribe un texto que tiene que servirle como base de inspiración a quien compone la música. Entonces es un trabajo que en el mejor de los casos, muy estrecho con la compositora, con el compositor, donde también hay como una retroalimentación porque a medida que una va escribiendo, digamos, hay muchas formas de escribir ópera, pero para mí en los casos de escritura que más, digamos, me llenaron creativamente, por así decirlo, hubo como mucha ida y vuelta, ¿no? Como tal vez yo entregaba una versión del libreto y quien componía la música tenía una idea musical, entonces yo tomaba esa idea musical y la llevaba al libreto de vuelta, ¿no? Como mucha retroalimentación. Y hay algo de eso como muy rico, de tener como dos personas trabajando en diferentes disciplinas, pero sobre un mismo material y entender cómo esos materiales se pueden tensionar, relacionar, cómo encontrarle también como la melodía a cada texto. Digo, las óperas tienen menos texto que obras de teatro, porque la música también ocupa mucho espacio, mucho tiempo. Entonces también entender cómo ser sintética, pero a la vez poética y generar también cierto recorrido que tenga como también una lógica musical, por así decirlo. Claro, qué interesante. Y de la cantante que te decía yo, mezzosoprano, es Marta Sen, que es suiza Mm. colombiana. Qué interesante cómo llega uno de un lado a otro, ¿no? O sea, es un cambio ahí que para ti fue pues una nueva manera de escribir, un aprendizaje muy interesante. ¿Y cómo llega la dramaturgia? ¿Cómo llegué a la dramaturgia? Exactamente. Bueno, en realidad, cuando era, hace muchos años, cuando era adolescente, quería hacer un taller de escritura y empecé a hacer teatro, ¿no? Como más actuación, y encontré un taller de dramaturgia que se hacía en la Asociación Argentina de Autores, en Argentores, y a partir de ahí empecé a probar, o sea, esto fue a los 16 años, y, Wow. y también escribí una obra de teatro ahí que después ganó un concurso de obras de teatro escritas por adolescentes, entonces se hizo una apuesta en el Centro Cultural Rojas y a partir de ahí como que entré un poco en la dramaturgia Qué bien, desde bastante tiempo. qué bien. ¿Y actúas tú también? ¿Te gusta también actuar? Actué en un tiempo, pero ahora después dejé de hacerlo. Lo que sí pasó cuando me mudé a Alemania es que empecé, también por estar como más cercana como a la poesía y a la performance, empecé a leer y a hacer performance de mis propios textos. Entonces, sí hice bastantes presentaciones con música, digamos, leyendo mis textos o recitando mis textos, que no es la verdad actuar, pero sí hay algo en relación a ponerle el cuerpo a otro material. Qué bien, qué bien. Ahorita fíjate que tenemos una colaboración con una revista que me encanta, que es muy buena en Estados Unidos, LALT, Latin American Literature Today. Y cada 2 meses, cada 3 meses sale algo de Hablemos Escritoras ahí. Y ahorita este número fue dedicado a Mariana de Althaus, que ella también es dramaturga de Perú. Les recomiendo muchísimo que escuchen la conversación que tenemos con ella, episodio 568 y también metidos en hablar más del teatro y hablar más de las dramaturgas. Es tan importante abrir un espacio ahí. Y bueno, lo que sí sé es que además te encanta hacer talleres, ¿no? Y esa es una de las cosas que has hecho desde distintos géneros, ¿no? Tanto de poesía, de prosa, de dramaturgia y otras relaciones con otros artes. ¿Cómo definirías tú estos talleres? ¿De qué manera son, además de ser interdisciplinarios, me imagino que también tienes pues una cierta filosofía atrás de lo que tú enseñas? Sí, para mí la verdad que dar talleres es como también otra de las cosas que más me da placer y alegría.
Sobre todo, tengo distintos tipos de talleres, pero la mayoría tienen que ver como con encontrar la relación con la práctica, ¿no? Como más allá de lo que hemos aprendido, nos han enseñado de lo que es la literatura, lo que tiene que ser, las reglas de los géneros literarios, sino como realmente como un poco quebrar eso y ir hacia como espacios tal vez no tan, un poco más desconocidos, hacia lugares más fronterizos, a textos más híbridos, trabajar también desde lo que sucede, como no tanto desde las ideas, sino como un poco desde el encuentro, ¿no? Yo hago muchos talleres que tienen que ver también con la relación con la ciudad, con los territorios, con salir afuera, con trabajar desde otras materialidades. Entonces, para mí hay algo también de la escritura que tiene que ver como con una forma de pensar, de habitar el mundo, de relacionarse con el mundo. Y entonces sí trabajo mucho como si fuese en contra de las ideas y más a favor de lo que uno va descubriendo, ¿no? Como de una misma y del material que está escribiendo. Entonces, como que para mí hay algo en relación a también trabajar no solo de forma individualmente, sino colectivamente. Como hace unos años tengo un proyecto que se llama Encuentros de Escritura, desde 2017, donde escribimos colectivamente sobre grandes telas y después esas telas son exhibidas. Entonces también hay algo para mí de la escritura que es sumamente colectivo, o sea, incluso cuando uno está escribiendo en su escritorio, digamos, no en su espacio, como que también está atravesada por voces ajenas, por movimientos sociales, ¿no? Como que una nunca escribe sola. Claro, claro. Qué maravilloso eso de las telas, me encanta. ¿Y las expusieron en algún lugar público? ¿De qué tamaño eran? Sí, la verdad es que las telas están todas en mi casa y como es un estante lleno de telas, son muy grandes. Hicimos una exhibición en una galería en Berlín hace un par de años y después también con ese proyecto me invitaron a Singapur a hacer también un encuentro de escritura y a exhibir la tela en un momento, en una performance que yo hacía. Digamos, en distintos lugares las fuimos haciendo porque, digamos, son telas, a veces participan grupos de hasta, no sé, 20, 30 personas y, digamos, son telas entonces que tal vez tienen 4 metros por 5 metros o 6 metros, ¿no? Ujú. Y la idea también es pensar como cómo podemos practicar o ejercitar la escritura también como una forma de pensamiento colectivo, ¿no? Como cómo podemos escribir en conjunto y no tanto como desde la palabra, sino realmente como pensar a través de la escritura y encontrarse como en ese espacio que es la escritura. Qué lindo pensar a través de la escritura. Eso me encanta. Y platícanos, estos talleres también estás en algún momento también viéndolos desde una visión de narrativas feministas. Sí. ¿Cómo lo ves así? ¿Y ahí no trabajan no ficción y poesía o trabajan también ficción y no ficción y poesía? Sí, ese fue bueno, es un taller que empecé hace, creo que 2, 3 años, que se llama Another Possible Story, como otra historia posible. Y fue un taller que también empezó como si fuese una especie de laboratorio, porque yo venía trabajando y preguntándome mucho en relación a las estructuras narrativas, ¿no? Como pensar como la literatura desde una perspectiva feminista, pero sobre todo estructuralmente, como más allá de los temas. Y y entonces como que también hubo un momento como de abrir como esa investigación que estaba haciendo como más a modo personal o con escritoras que conocía. Y la idea del espacio también tiene que ver como con abrir o con traer ciertos textos, que así es de ficción, no ficción, poesía, y poder como entrar como en el conflicto que implica, en los temas que abre, ¿no? Como todos los textos que yo llevo no tienen que ver con, con una verdad que a mí me parece que trae ese texto, sino como con ciertos temas que se pueden abrir. Y pensar también justamente a través de la escritura, ¿no? Como la escritura como una forma también de responder y de accionar en el mundo, ¿no? Porque muchas veces tal vez llevo un texto y una también como, bueno, el feminismo es muy amplio, muy contradictorio, está continuamente en movimiento, y venimos, ¿no? Como todos y todos los participantes vienen de diferentes, eh, diferentes feminismos. Entonces la idea es poder como encontrarnos en esas fricciones y poder como trabajar y pensar como temáticas como desde esa perspectiva. También hacemos escritura colectiva, obviamente,
y es un espacio que fue como abriéndose mucho, un espacio que también yo personalmente como disfruto mucho, porque tiene que ver también como con una cuestión como personal, ¿no? Como poder tener un lugar en el que una aborde ciertos temas difíciles o conflictivos y tener el marco para hacerlo y tener el acompañamiento para hacerlo. Qué maravilla. Ha de ser muy divertido además, ¿no? Y te enfrentas. Hoy en la mañana estaba platicando precisamente en otra entrevista acerca de cómo en algún momento el feminismo se quedó corto, o el movimiento feminista blanco se quedó corto para, pues, por ejemplo, lo que estaban viendo las mujeres americanas, ¿no? O las hispanas, y en algún momento empezaron a surgir más voces y a sumarse más voces con demandas distintas, y después vienen las mujeres de pueblos originarios, ¿no? Y ahora poco a poco se ha abierto tanto este término de feminismos, y no nada más de Mm. acotar, ¿no? O sea, aunque se haga el estudio de si primera, segunda o tercera generación del feminismo, obviamente, o la primera, segunda y tercera ola, o cuarta ya ahora, ¿no? Entonces me parece también relevante. Ahí cuéntanos un poco acerca de cuál es la filosofía también. Ustedes estudian textos, regresan a textos, tratan de alimentarse también de otros feminismos de otros países. Sí, por supuesto. Digamos, para mí o sea, lo hablamos siempre y trabajamos textos y trabajamos feminismos de distintos lugares, pero sobre todo también con una mirada como decolonial. Trabajamos feminismos, digamos, como para nombrar como algunas autoras, o sea, no sé, pensamos desde Úrsula Le Guin hasta Yasnaya Aguilar Gil, Gloria Anzaldúa, trabajamos también feminismos o poesías, por ejemplo, o Natalie Díaz, ¿no? Que es Mojave, como realmente abriendo como esa complejidad y esos distintos feminismos, como también feministas surcoreanas, ¿no? Como que la idea es poder entrar como al movimiento, o poder pensar el movimiento desde distintas perspectivas. Qué bien, qué bien. Ahora que mencionas a Yasnaya, qué bien. Yasnaya está en nuestro proyecto también. Tenemos muchísimo gusto de haber conversado con ella. Los invitamos a que busquen su podcast. Es una entrevista muy interesante y su propuesta desde ver la cuestión lingüística y cómo el idioma ha sido otra manera de, pues, de sumisión y de oprimir, pero también cómo los pueblos originarios tienen una voz que ahora se está viendo también ya en la crítica. Felicidades por esas lecturas con una crítica como el tamaño de Yasnaya Aguilar. Bueno, pues regresemos a la dramaturgia. Y acá me parece muy interesante que tienen ustedes varios proyectos en donde se unen, por ejemplo, este ciclo quinto, dramaturgia y creación estética contemporánea, escrita y dirigida por mujeres en el 2016. ¿Qué cosa más interesante estuve leyendo sobre él un poco? Cuéntanos un poco de esto, cuéntanos qué otras dramaturgas con quienes compartiste y cuéntanos también cuál es tu definición, si quieres educar a alguien, y educar no es el término, si quieres enriquecer a nuestros escuchas ahorita, ¿cómo llamarías tú o cómo describirías tú la nueva dramaturgia? Wow. No sé la verdad cómo describiría la nueva dramaturgia. Creo que podría describir la dramaturgia que a mí me convoca, en un sentido que tiene que ver también como justamente con la pregunta sobre qué es la dramaturgia y con ampliar esas fronteras. Para mí, bueno, en general esos son los textos que me convocan, ¿no? Como los textos que también se preguntan por el propio género literario, que expanden un poco lo que ese género literario es o podría ser, o en general se piensa que es. Entonces también hay como, obviamente que disfruto de muchas dramaturgias más allá de eso, pero que sí para mí hay una pregunta en relación o una pregunta que me han hecho, ¿no? Como con algunas obras de, bueno, pero ¿por qué esto es teatro? Y que en todo caso la pregunta es como, bueno, pero ¿qué es el teatro? ¿No? Y como poder hacerse esa pregunta continuamente cuando uno está escribiendo, como poder ir a esos lugares que nos han enseñado que no, a los que no hay que ir, o que no hay que tocar, o que no hay que, ¿no? Y pensar como, bueno, pero ¿de qué forma sí se puede hacer? ¿No? Como hasta cuánto puedo eh, estirar o irme de esta frontera y que esto siga siendo dramaturgia. Y para mí hay algo de eso que es interesante. Justo hace poco terminé una obra, hace unos años había escrito una obra que se llama El Fin,
y ahora terminé una que se llama El Principio, Ujú. y al fin era una obra escrita 75 como si fuese cuadros, podrían ser poemas, digamos, son 75 cuadros, no hay ningún tipo de didascalia y tampoco hay como una aclaración de personajes. Y al principio ahora es como todavía una obra más lejos, más lejos de ese borde, donde ya ni siquiera están organizados los cuadros, donde el texto está como mucho más explotado, no hay tanto hilo en relación a lo que está sucediendo, y entonces a mí como que un poco lo que me interesa es ir hacia esos lugares, ¿no? Como pensar como hasta cuándo puedo, como cuánto puedo estirar esto sin que se rompa. O se rompe, ¿no? Como que esa sería también la pregunta. Y en relación al ciclo que organiza Carmen Ramos, que me parece como un ciclo, bueno, en México, muy bueno, que fue creciendo y que también me dio mucha felicidad participar. Participé 2 veces y sobre todo me da mucha felicidad ver cómo crece, la verdad, y cómo también todas las propuestas son muy diferentes, el cruce que uno genera, ¿no? Como con las directoras con las que se encuentra a trabajar, porque obviamente como todos tenemos nuestras perspectivas sobre lo que es, como la dramaturgia o el teatro, y entonces hay algo como de encontrarse con esas, sí, con esas perspectivas y ver qué nace como también de ese cruce, ¿no? Como que es lo interesante. Qué bien, qué bien. Y también una de las cosas que me imagino que hacen entre ustedes es intercambiar en eventos y demás ideas para nuevas puestas en escena y nuevos temas que se están manejando, ¿no? Sí, creo que hay algo también, sobre todo, de pensar como, bueno, la primera vez que fui a México fui por una residencia de dramaturgia en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, Mm, para escribir una obra con otra dramaturga Gabriela Román, ujú. y fue súper interesante porque Gaby, bueno, ahora somos amigas, en ese momento no nos conocíamos y teníamos que escribir una obra juntas, tiene otra forma de como de aproximarse al teatro, ¿no? Y hubo algo de tener también formas radicalmente diferentes, que uno podría pensar, no opuestas, pero sí muy diferentes, que fue sumamente nutritivo porque también, digamos, las dos nos respetamos mucho como escritoras, y entonces ese cruce también fue súper interesante, como de pensar, no tenemos que tener como una temática que nos interese juntas, sino como realmente descubrir como qué puedes aportarle mi escritura a la tuya y qué puede aportarle tu escritura a la mía. Qué bien, me encanta esas dinámicas que tú estás haciendo tanto énfasis en la colectividad, ¿no? Y bueno, pues felicidades porque tu trabajo ha sido reconocido y está siendo reconocido, así que me da muchísimo gusto. Uno de los premios que ganaste fue el Neues Scenen 7 of the Deutsche Oper und Salzkammergut. Eso Sí. fue en el 2024. Cuéntanos de este premio, qué logro es para ti tener un premio, un reconocimiento así, porque alguien, quien nos están escuchando, sabrán que que lo que es la Deutsche Oper es muy importante. Alemania ha sido una gran figura, un gran motor para mover la ópera a nivel no nada más de las grandes élites, sino también a nivel más popular. Y bueno, los festivales y todo lo que se da en la vida de la ópera en Alemania, pues son muy ricos, ¿no? Entonces este reconocimiento pues es muy valioso viniendo tú de Argentina, ¿no? Sí, la verdad que fue como, bueno, lo que sucede con la ópera es que como tiene tanta producción, cuesta mucho dinero, ¿no? Como que hay que pagarle una Claro. libretista, una compositora, cantantes, a veces orquesta o ensamble, ¿no? Como, entonces hay pocos espacios donde se generan nuevas óperas. Existen, obviamente, pero no son tantos. Y hay algo como súper interesante de este ciclo de la Deutsche Oper que tiene que ver como con comisionar 3 nuevas óperas cada 2 años y que entonces es como una gran oportunidad también en donde una puede como eso, dentro del marco de la institución de la Deutsche Oper, que es como una ópera muy reconocida, un espacio muy reconocido, probar algo como de lo nuevo, ¿no? Como de lo que una quiere probar dentro de esa disciplina. Así que ahí, bueno, hicimos una ópera que se llamó Desert of Water, con Wei Chen, que fue la compositora, una gran compositora y que también trabajamos un poco de lo que queríamos
llevar a la Deutsche Oper tenía que ver con la relación con el territorio y con el extractivismo, entonces la historia de un terreno que va a inundarse para generar energía hidráulica, y la historia de dos mujeres que no se sabe muy bien su relación, si son o pareja o hermanas o, digamos, madre e hija, realmente no se sabe, una que decide emigrar y la otra que decide quedarse. Y un poco también como la pregunta, ¿no? Como ante la relación con el territorio. Y fue como para mí súper potente como poder escribir un libreto de ese estilo en esa institución, ¿no? Porque todavía también a la ópera le falta mucha deconstrucción y Sí. llegar como abordar ciertos temas, ¿no? Como ciertas temáticas, trabajar algo de lo político, que fue también lo que hicimos con Fernando Strasnoy, que fue el compositor de nuestra opereta L'Ecosystème Humain, o sea, el ecosistema humano, en Salzkammergut en 2024, que fue una opereta basada en discursos contemporáneos de la ultraderecha en Europa, de los tres países que estaban como de alguna forma relacionados con la producción de esa opereta, entonces de Francia, de Austria y de Alemania. Sí. Y para nosotros también con Fernando fue como muy importante tener ese espacio, trabajar como los discursos de ultraderecha que están sucediendo en Europa, trabajar como directamente, ¿no? Como el libreto lo escribí a partir de esos discursos y poder como dentro de esa escena, intentar generar también un poco de fricción, ¿no? Como y ver qué sucede cuando se piensan como temas como más contemporáneos, eso como un poco más anclados en la realidad política que está sucediendo. Y esa región, por ejemplo, también del Salzkammergut es una región austriaca, no es nada más alemana, ¿no? Entonces hay que pensar que también en la ópera, bueno, pues atraviesa también a lo que es Suiza y a lo que es Austria. Es una zona que además pues tiene muchos visitantes en algún momento del año por toda la naturaleza y es una zona así verdaderamente espectacular. Qué interesante que hayas llegado hasta allá y todo lo que estás haciendo. Platícanos, Juliana, sobre tu poesía, porque has hablado en algún momento que la poesía para ti es un territorio para la acción. ¿De qué manera piensas que la poesía puede ser un territorio para la acción? Bueno, yo creo que hay algo como de bueno, la poesía, ¿qué decir de la poesía que no se ha dicho? Para mí hay algo como del territorio también de la escritura y sobre todo de la poesía que tiene que ver como con abrir mundos, con crear mundos, con pensar desde otro lugar, con algo en relación a la percepción, ¿no? Como esos lugares en donde algo puede abrirse y pensarlo también como el imaginario como un territorio político, ¿no? Como las posibilidades que uno tiene para imaginar. Y creo que para mí hay algo de esto, como, no sé, tal vez como hay algo de eso, sobre todo que me interesa de la literatura, que tiene que ver como, bueno, cómo imaginar esas otras formas y cómo llevarlas a cabo, cómo ensayarlas, cómo crearlas a través de la escritura y a través de la poesía, ¿no? Como, y creo que también hay algo como en relación a la poesía y a como eh, este subtítulo que yo puse como en algunas performances, ¿no? Como de la poesía como un territorio para la acción, que tiene que ver también como cómo hacer de la palabra una acción, ¿no? Como cómo ya nombrar algo implica que eso esté en el mundo de alguna forma. Entonces, como cómo crear algo con palabras, ¿no? Como cómo crear espacios con palabras para que de alguna forma nuestras fantasías puedan existir. Claro. El momento de nombrar, en ese momento estás dándole forma, materialidad, ¿no? A eso. Y en ese momento, pues, existencia. Qué maravilloso. La elasticidad de las Totalmente, palabras, ¿no? Lo mucho que nos ayuda. Y a veces esta necesidad también de que haya nuevas palabras, ¿no? Estamos quedándonos cortos, por ejemplo, en los discursos feministas. Nos está faltando ir armando y se ha ido armando poco a poco, ¿no? Un nuevo vocabulario que nos permita hablar desde nuestra postura en este pensamiento tan importante pues para llevar adelante a la sociedad y a los seres humanos. Maravilloso, Juliana, maravilloso. Cuéntanos un poco acerca también de esta mezcla entre escritura, entre el performance, el pensamiento crítico, pero sobre todo en tu manera de verlo ahorita ya desde fuera,
estás viendo a Argentina, ¿no? Y al revés, desde Argentina estás viendo a Europa, estás viendo a Alemania. Me ha de ser se me hace muy interesante cómo ustedes cuando salen de sus países empiezan a repensar la escritura, el pensamiento crítico, tanto de un lado como del otro, ¿no? De casa y fuera de casa. Sí, yo creo que también tiene que ver como con un pensamiento sobre dónde va a circular esos textos, ¿no? Como que para mí es importante pensar como, porque yo escribo distintos tipos de textos, pero algo que me pregunto mucho cuando voy a leer en un espacio o en un festival o en un contexto específico, tiene que ver como con qué palabras quiero que circulen ahí, qué creo que puedo como aportar, como desde mi lugar. Entonces es muy diferente los textos que leo, o pueden ser muy diferentes los textos que leo en, no sé, en el Festival Internacional de Literatura de Berlín, a en una librería en Buenos Aires, a, no sé, como que Claro. también eso cambia para mí en relación sobre todo a la performance, ¿no? Como que también una cosa es escribir y otra cosa es hacer performance y o publicar y como el pensamiento en relación a como en qué contexto va a estar esto que estoy escribiendo. Y desde ya que eso fue como para mí digamos, mudarme a Alemania, implicó también todo un pensamiento sobre el lenguaje, que ya tenía, pero como ahora, digamos, empezando a aprender alemán, hablando en inglés o escribiendo en inglés también y pensando como, bueno, ¿qué sucede cuando uno está como eh, hablando ese lenguaje tan, bueno, uno habla el español por la colonización, ¿no? Pero digo, como de otra colonización cultural y cómo pensar también cómo puedo yo ocupar el inglés, como Ujú. cómo va a ser mi inglés cuando escribo, qué cosas voy a decir desde ese lugar, cómo puedo trabajar esa relación que tengo con ese idioma. Magnífico, magnífico. Me encantó tu respuesta. Muchísimas gracias. Muy, muy bien. Bueno, Juliana, vamos a pasar a un tema y a un territorio menos crítico y menos serio. Y esta es una pequeña sección que tenemos ahora en el 2026 con todos estos cambios que se han venido con Hablemos Escritoras. Se llama Tres preguntas breves con tres respuestas breves. Y es un reto a acotar en la brevedad, que también es importante. Entonces, si te parece bien, te voy a hacer tres preguntas que tienes que contestar en tres frases, ¿sí? Perfecto. ¿Una cada frase? Una cada una. A ver si lo podemos Perfecto. hacer así. A ver. Perfecto. ¿Cuál es la cosa más extraña que haces mientras estás escribiendo? mm, tengo un spray con como esencias así a limonada, y cada vez que escribo lo pongo en el aire. Qué lindo, qué original eso. Muy bien. ¿Cuál fue el primer consejo que te dieron cuando estabas considerando volverte escritora? Mm, no me acuerdo cuál fue el primer consejo, pero sí como un consejo que me acuerdo fue como tener siempre una libreta a mano, que es como un consejo muy clásico, ¿no? Como de tener siempre la posibilidad de escribir. Buenísimo, claro que sí, súper útil, importantísimo. Juliana, ¿piensas en el lector mientras escribes? No. Muy bien, esa respuesta te salió súper concisa y contundente. Me encanta, me encanta. Oye, pues qué delicia, qué privilegio tenerte ahora en Hablemos Escritoras. Enriqueces muchísimo nuestro proyecto. Vea nada más qué maravilla dónde nos puede llevar la letra, ¿no? A la ópera, a la dramaturgia, al performance, a los lienzos, a atravesar fronteras, a ver el mundo desde otros lados y ver nuestro propio mundo desde dentro, ¿no? Maravilloso, Juliana. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por esta entrevista. Por favor, muchísimas gracias a vos, a ustedes. Es como un gran placer también siempre encontrarse a pensar. Exactamente, sentarnos a pensar juntas y hacer todo como acabas de decirlo varias veces en comunidad, ¿no? Un abrazo enorme hasta Buenos Aires ahora, felices fiestas y después buen regreso a casa a Alemania. Muchísimas gracias. Felices fiestas para todos.
Una vez más, muchísimas gracias a Juliana Kiers por esta interesante conversación. La producción de Hablemos Escritora se hace en Austin, Texas, por Adriana Pacheco y Andrea Macías. Edición de audio y masterización por Cristian Josefi. Preparación, coordinación, social media e imagen, Brenda Ortiz. Colaboradores, Liliana Valenzuela, Francesca Denstedt, Ann-Janet Delgado, Isabel Ibáñez de la Calle, Rosemary Salum, Teresa López Pelliza, Valeria Rey de Castro, Julia Santibáñez. Nuestra mesa LAM, Gabriela Polit, Gisela Cosac, Lorena Amaro, Marta Batis, Mónica Velázquez, Mónica Surmuc. Traductores, Alice Banks y Andrea Macías. Artista residente, Mitana Boikova Josefi. La bellísima imagen de Hablemos Escritoras es gracias a Enigma Diseño y nuestra poderosísima plataforma a Nasolab. Yo soy Adriana Pacheco, todos los derechos reservados. 2026.